Vamos a la escritura en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, verso 3 al 5. Leemos, inmediatamente oramos y entramos en materia. Hechos capítulo 9, versos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: Señor, ¿quién eres? Y él le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad extraordinaria que tenemos siempre de estar en tu presencia para darte la gloria y la honra, la alabanza y la adoración. Te pedimos en esta preciosa hora, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, danos un poderoso espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, y que podamos aprender de ti y recibir de ti, que la unción de tu Espíritu Santo rompa nuestras cadenas y quebrante nuestros yugos, y nos des, oh Dios, una edificación extraordinaria para seguir dando frutos para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. No persigas a tu sombra, no te podrás librar de ella. La sombra de alguien le seguirá mientras haya luz. Se dice que la sombra es una imagen opaca y a veces, o la mayoría de las veces también deformada, de la persona o cosa. La imagen de la persona o de la cosa frente a la luz obstruye el paso de la luz, y entonces hace que esa imagen se refleje a un lado, atrás, adelante, donde quiera de la dirección que viene la luz, ¿sí? Y esa imagen es opaca, porque es la obstrucción del paso de la luz, quiere decir que se vuelve algo oscuro ahí a la parte donde está, y también es deformada. No es exactamente una copia a colores de lo que está ahí, sino permanece como algo que le sigue. Si la luz da muy así, la imagen se alarga. Si le da un poquito así desde acá, la imagen se ve cortita. O sea, es una imagen que puede ser deformada, que puede ser oscura, que es realmente que se impide el paso de la luz sobre o por causa del objeto o de la persona, y eso causa a esa cosa que le llamamos sombra. La sombra tiene una cosa muy particular, y es que mientras haya luz, la sombra va con usted a donde sea, de día o de noche. Y de alguna manera el ser humano trata de evitarlo, sobre todo al tomar fotos que van a quedar para el recuerdo, o al hacer un video. Usted notará que se juega con las luces de tal manera que en lo más posible no queden sombras. Los fotógrafos saben de eso, los camarógrafos saben de eso, y por eso, por ejemplo, aquí en este momento tenemos las luces ubicadas sobre
esta plataforma, o como usted lo quiera llamar, algunos llaman estrado, plataforma, lo que sea, están ubicadas de tal manera, unas al frente, otra por un lado, el otro por otro lado, el otro atrás, de tal manera que lo ilumine a las cosas o a la persona que esté ahí, para que en lo posible no hayan sombras. Porque la sombra pues es una imagen un poco deformada y lo van a recordar con eso ahí. No fue capaz de librarse de la sombra, hombre. Y entonces los que vean el video van a decir, no, pero muy bueno lo que hablaron, pero esta gente no sabe de eso. Mire, dejaron ahí a ese predicador y es más grande la sombra de él, pero como la sombra no es tan bonita, bueno, el predicador en este caso tampoco, ¿no? En este momento, pero la sombra menos. Si yo soy feo, mi sombra es más fea. Por eso se trata de salir de ella, de evitarla. La palabra de Dios nos dice algo muy particular. Y usted encuentra, cuando el Señor me comenzó a inspirar por esto, comencé a recordar todas estas partes de las Escrituras, donde el Dios dice que Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha, por ejemplo. En el Salmo, en el libro del Salmo, que es el 121, es un salmo muy hermoso, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de ustedes lo han oído, y si no lo han oído leer, lo han oído cantar, y de alguna manera a las personas nos gusta este salmo, Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá tu socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Son verdades tremendas. Pero luego dice una verdad tremenda que para mí es interesantísima. Dentro de todas estas verdades, yo la pondría adelante. Porque dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Entonces, ahí le quiero hacer una aclaración. En este caso, Dios dice que Él es nuestra sombra, pero ya tenemos que mirarlo desde la otra definición que se da de sombra. Porque le di una definición de sombra, ahora hay que dar otra definición, que usted lo puede encontrar en cualquier diccionario. De sombra se usa de manera figurada para decir cosas que nos siguen a todas partes o están presentes en nuestra vida, de la cual no nos libramos. Por ejemplo, un hijo es como la sombra. Cuando se va a ir el papá, llora. Cuando se va a ir la mamá, llora. Cuando llega el papá, vuelve a llorar. Cuando llega la mamá, vuelve a llorar. ¿Por qué? Que me alce, le alza. La madre va a hacer los alimentos y se va detrás el niño, detrás de la señora, y le dice: no, que mire, que se quite, que póngase allá porque es peligroso, mire, aquí hay calor, se puede quemar. Sí, y vuelve otra vez al ratico y le ala por el vestido. Eso se refiere, otra definición de sombra, alguien que está presente en la vida, o algo que está, porque se refiere a personas o cosas. Alguien o cosas que están presentes en la vida de los demás, de la cual es difícil librarse. Y Dios en este caso es ahí donde encaja esta verdad de Dios cuando dice: Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Por qué? El Señor Jesucristo dijo: no os dejaré solos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A Jacob Dios se lo dijo de esta manera: no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y usted va a encontrar que se habla de Dios
Y Dios habla acerca de Él mismo para con nosotros los seres humanos de esa forma. Y aquí lo dice, Él se convierte en nuestra sombra también. Por eso es que algunas personas después que conocen al Señor se quieren librar de Él. Alguien se escapó porque no está claro y se fue para allá, para la discoteca, después de ser cristiano y no sé qué diabluras, perdón, ¿no? Pero bueno, sí, en diabluras, no sé qué diabluras estaba haciendo cada cual. Y de repente, en medio de sus diabluras, hay una cosa hay algo que me asusta. Hay algo que el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Qué difícil. No persigas a tu sombra, no te podrás librar de ella. Incluso en cualquier otra cosa que esté pasando en la vida. Pero voy a entrar en otro punto. También Dios permite que haya personas o cosas en nuestra vida que se convierten también en nuestra sombra. Y no vaya a creer que eso es solo en el hogar. No vaya a creer que eso es solo en el hogar. La esposa se convierte en la sombra del esposo. El esposo se convierte en la sombra de la esposa. Aun cuando se va de viaje, aun cuando no está ahí, se acuerda. Aun los que se divorcian, he oído algunos bromas, tal vez de mal gusto, pero ciertas, que las he oído. Personas que recién se divorciaron, están casados o buscaron una nueva persona con la cual vivir y resultan llamándole por el nombre de su esposa o esposo, del cual ya se divorciaron. Y la una se llamaba Salomé y era su verdadera esposa, y la otra se llamará Magdalena. Y en vez de decirle Magdalena, en medio de su inspiración, ¿cómo te amo, Salomé? ¿Qué? Todavía estás allá en ese mundo. Qué difícil librarse de la sombra, ¿verdad? Qué difícil librarse de la sombra. Pero eso ocurre con otras personas o cosas. Que no son necesariamente hablando del hogar. No son necesariamente hablando del hogar. Dios permite personas o cosas que estén allí como nuestra sombra. El problema es que a nosotros no nos gusta la sombra. Mi propia sombra me molesta porque presenta una imagen deforme de mí. ¿O no? Alargada o más gruesa, oscura, sin colores, sin la lozanía y sin el brillo que produce. ¡Ay, mi vida que está! ¿Cierto? Yo como irradio, pero la sombra mía no. Esa sombra me hace sentir mal también porque va conmigo a todas partes. Y yo quisiera que no estuviera ahí. Si voy a entrar al baño y prendo la luz porque quiero darme un duchazo, también se entró ahí. Qué cosa tan fastidiosa.
¿verdad? Es feo. Y voy a entrar al gimnasio porque quiero volverme una persona, como dicen ahora, ¿cómo le llaman? Fit. Fit. O sea, una persona que está en la línea. También se entró allá la sombra y la sombra no está en la línea. Así usted está en la línea, la sombra suya no está en su misma figura. Y así sucesivamente podríamos estar diciendo cosas y ejemplos. Pero yo quiero entrar en materia. Nuestra sombra, bien vale la pena librarnos de ella porque nos molesta o en lo positivo o en lo negativo. Sobre todo cuando ya entramos en esta definición donde Dios es mi sombra a mi mano derecha, o cuando Dios permite que personas o cosas sean mi sombra. Reflejan nuestra imagen y nos amenazan. Nos amenazan porque si es en lo positivo y yo estoy progresando y tengo éxito y una persona o cosa que yo veo deforme me persigue, yo entro a contar mi dinero que me he ganado y esa persona está ahí, esa sombra está ahí contando mi dinero, pero es fea. Y si tengo que subir al estrado, a la plataforma, porque soy artista y voy a cantar, la sombra se subió también ahí. No, yo no necesito que nadie más suba ahí. Yo soy el que tengo buena voz. Voy a cantar o voy a tocar en aquellas cosas que he logrado, entre comillas, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta saber que han logrado cosas en la vida? Uno quiere saber que las logré. No quiero sombras. Por eso, los jóvenes, cuando ya tienen 10 añitos, 11 años, y si ya entraron a la secundaria, en lo que llamamos grado sexto, octavo, noveno, ya no quieren que el papá ni la mamá vaya a la escuela. Por Dios, papi, no vengas. Pero le dice papi en la casa. Si por casualidad el padre se atrevió a ir a la escuela, no le dirá papi delante de los demás: papá, ¿qué haces aquí? No, que vine a buscarte para llevar. Yo sé caminar. Le dice delante de los demás compañeros, ¿verdad? Amenazan mi éxito. Yo ya estoy grande, ya sé caminar, no necesito papá que me lleve. ¿Qué van a decir mis compañeros? ¿O no? Y lo mismo pasa con las jovencitas. Si llega a venir el papá o la mamá, en casa es probable que todavía le llame mami, o madrecita, o ma, o amá, como usted quiera llamarla. Pero en la escuela, en la puerta de la escuela, yo con 14 años, con 13 años, con 15 años, dice la muchacha, yo con 17 años, estoy entrando ya a la universidad. ¿Qué haces aquí, madre? Ya no es amá, no es ma, no es mami, madre.
¿qué haces aquí? Hija, vine a traerte un refresquito y una cosa. Madre, ¿por qué me haces eso delante de mis compañeras? Amenaza tu éxito, ¿verdad? Amenaza el mío también. Me está dejando ver como una persona que todavía necesito del apoyo de mi madre para vivir. Y yo ya soy grande, ya no necesito del apoyo de mi madre. Yo puedo vivir. Por eso los jóvenes que ya entraron a la secundaria y a la escuela, bueno, a la universidad, no quieren por allí al padre ni a la madre. En la casa está bien y pagando el semestre también, pero en la puerta de la universidad no, por favor. No, no lo hagas, madre, no lo hagas, padre. En la puerta de la universidad no. Eres mi sombra. No te puedo quitar. ¿Cuándo entenderás que estoy grande? Porque amenaza mi éxito. Pero no solamente pasa con la madre y el padre. Mire, había un hombre que se llamaba Saúl. Aparece en la Biblia, ¿verdad? En el libro de Primera de Samuel. Hubo una guerra, pero en esa guerra resulta que no era una guerra convencional. O sea, no estaban peleando ejército contra ejército, sino que el ejército enemigo de los filisteos habían traído a un campeón, se llamaba Goliat, aproximadamente 3 metros, unos dicen 3 metros con 5 centímetros, otros dicen 2,95, por ahí andaba el caballero en su estatura. Kilos de peso, no sé, imagínenlo ustedes. Si nosotros a veces no alcanzamos a 1,70 y pesamos 100 kilos, ¿cuánto pesaría un hombre de esa estatura? Era un gigante. Y este hombre salía todos los días a retar al ejército y todos salían despavoridos en el ejército de Israel a esconderse, dice la Biblia, porque no había quien enfrentara a ese hombre con ese estilo. No, dice, la sola lanza impresionaba. Dice, tenía una lanza que su asta era como un rodillo de telar, el grosor del asta. El asta es aquella cosa donde viene la parte metálica en la punta. Ese es el asta. El asta de su lanza era como un rodillo de telar grueso. ¿Cómo sería? O sea, terrible. Dice, llevaba una espada. ¿Cómo sería la espada? Del tamaño para un hombre que mide 3 metros de altura. ¿De qué tamaño sería la espada? Y así sucesivamente, pues todo el mundo corría. Y la Biblia dice que todos se escondían durante 40 días hasta que apareció un jovencito que se llamaba David, y que en medio de sus diligencias resultó siendo el que se enfrentó al gigante. Y para dicha del pueblo y bendición de toda la nación, este jovencito salió, después de pasar todo el procedimiento, enfrentó a Goliat y lo mató. Y con la espada del mismo gigante le cortó la cabeza. Y este jovencito se convirtió de la noche a la mañana en un héroe nacional. David, el dulce cantor de Israel. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Se armaron corrillos, cantos, se levantaron, bueno, se grabaron canciones nuevas. Y usted ya sabe la historia. Este muchacho se convierte en la sombra de David, porque lo tenía ahora como el mejor del ejército.
el hombre más valiente, por encima de todos los demás. Pero era un muchachito. Le tiene miedo porque dice, este quiere llegar a ser rey y yo soy el rey. Además de eso, yo quiero que cuando yo me muera, el rey sea mi hijo. Este me amenaza. Y entonces dijo, no, lo mejor que yo puedo hacer es traerlo más cerca y buscarle la forma de eliminarlo, porque se ha convertido en mi sombra. Entonces dice la escritura que le ofreció casarse. Y cuando David le mandó la razón, le dice, el rey sabe que yo soy de una familia muy pobre, yo no tengo cómo pagar la dote. El rey dijo, no, está apenas a la medida para eliminarlo. Manda a decir el rey que no tiene que traer la dote, solamente para satisfacer como eso que el rey siente por los enemigos del pueblo, que le traiga 100 prepucios de los filisteos. Pero un prepucio de los filisteos quería decir que tenía que circuncidarlos, y ningún filisteo se iba a dejar circuncidar vivo. Que por favor siga la mesa de operaciones. No, señor. ¿Que usted me va a circuncidar a mí en guardia? Y la Biblia dice que él fue con su hombre, mató 200, y después sí lo llevó a la mesa de cirugía, lo circuncidó y les trajo los prepucios al rey, y el rey ahora lo tiene como yerno. Y dice, entonces ahora le tenía más miedo porque su hija lo amaba. Y cada vez que él trataba de eliminar a su sombra se pegaba más a él. Ahora él era el valiente, ahora él era el héroe, pero ahora también es el yerno del rey. Y ahora la gente lo tiene en alta estima porque al entrar y al salir como parte del ejército obtenía más triunfos que el resto de los comandantes del ejército que tenía el rey Saúl. Hasta que decide que hay que eliminarlo como sea. Y cuando está él allá en el palacio, y el yerno del rey, que es el mismo dulce cantor, está tocando y cantando, él tenía una lanza en la mano y lo tiró para enclavarlo a la pared. Pero esta sombra era complicada. Ni teniéndolo así, como dicen cuando una persona le dispara a alguien así cerquitita, a quemarropa, al frente. Ahí, ni teniéndolo ahí fue capaz. Le tiró la lanza y él solamente hizo así porque era un joven, digamos, entrenado en esto. Él sí estaba fit. Lo evadió, no le pudo hacer nada. Y ahora también era amigo personal del hijo del rey. Entonces decidió, hay que eliminarlo de una vez. Le mandaron razón, lo vienen a buscar, y la hija que lo amaba, que era la esposa de él, le hizo una trampa al rey. Era la hija del rey, puso una estatua ahí, una imagen, y a él lo dejó escapar. Y ahora ya no está, ya se fue. Gracias a Dios me libré de él. No es como usted cree. La Biblia dice, ya no está ahí. Ahora él comenzó a ir detrás de él por los montes y por los collados. Porque el problema es que él se había convertido en su sombra sin importar dónde estuviera. No era solo sacarlo del palacio, es que la sombra no podía estar porque David se había convertido en la sombra del rey Saúl. Entonces comienza a ir por los montes a perseguirlo, y Saúl lo persiguió por aproximadamente 13 años, de 10 a 13 años.
Así hubieran sido 5 o 6. Pero lo persiguió por más de una década, por los montes de Israel, por los desiertos. Y le voy a leer solamente 2 partecitas para que usted entienda un poco mejor lo que le estoy diciendo. Primera de Samuel, en el capítulo 24. Desde el verso 10 está hablando David y dice: he aquí, hoy han visto tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matara, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. Y luego le hace unas preguntas: ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será el juez. ¿Sabe? En síntesis, David sabía que el rey Saúl lo perseguía, y le hace la pregunta: ¿a quién persigues? Y yo le hago la pregunta a cualquiera que le esté pasando algo similar: ¿a quién persigue? Si usted encontró que alguien se convirtió en su sombra y usted ha tratado de eliminarlo, y aunque ya lo sacó del palacio y lo está correteando por el desierto, por los montes, por las cuevas, por donde sea, hoy David, después de hacer uso de toda la sabiduría que él tenía y de demostrar que no tenía nada, no había ninguna intención real de matarlo, le hace la pregunta al rey. Le dice: ¿a quién persigue el rey? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? ¿Por qué él dice esto? Dice: ¿por qué tanto interés si yo no soy nadie y no soy nada? Soy de una de las familias más pobres y más pequeñas. Si soy un fugitivo por los montes, si no tengo ni siquiera mi esposa conmigo, ya me has deshecho la mitad de la vida, o tal vez las 3/4 partes de la vida. Ya estoy casi muerto. Por eso dice: ¿a quién persigues? ¿A un perro muerto? O sea, ya me has desbaratado la vida. ¿Por qué me sigue persiguiendo? Y luego lo pone más pequeño: ¿a quién persigues? ¿A una pulga? El problema es que, sin importar cómo se vea usted a usted mismo, y sin importar cómo David se veía a sí mismo, el problema era que Saúl lo veía como su propia sombra. Y así David dijera: yo soy solo como una pulga, y soy solo como un perro muerto, en el sentido de que me ha desbaratado la vida, todavía sigue siendo la sombra de Saúl. Porque Saúl veía en David no solo el presente, Saúl veía en David no solo lo que él le había hecho, pero Saúl veía en David el futuro de David. Por eso David se había convertido en su sombra y había que eliminar la sombra. Amenaza mi éxito. Mientras vivas, mientras respires, así estés desbaratado, mientras respires, eres mi amenaza, porque eres mi sombra.
Era una sombra que no dejaba a Saúl tranquilo ni al almorzar, y lo que les decía ahora, ni al desayunar, ni al ir a la cena. No lo dejaba tranquilo cuando el rey entraba a la ducha para ducharse. No lo dejaba tranquilo cuando él iba a su cuarto para dormir. La sombra estaba ahí y él veía: David, David, David. No persigas a tu sombra, no te podrás librar de ella. Estará contigo cuando te vayas a duchar, cuando vayas a tu desayuno, o tal vez tomes tu cafecito de la mañana. Ahí estará tu sombra. Y cuando quieras tomarte la siesta después de mediodía, la sombra estará ahí. Saúl, no persigas a tu sombra, no te podrás librar de ella. Pero Saúl quería librarse, y luego en el capítulo 26 usted encuentra una segunda oportunidad. Y en esta otra oportunidad vuelve David y dice el verso 17: y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: es mi voz, rey, señor mío. Y dijo: ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo, o sea, mis palabras. Si es Dios que te incita contra mí, acepté la ofrenda. Pero si son los hijos de los hombres, sean malditos ellos en la presencia de Dios, porque me han arrojado hoy para que yo no tenga parte en la heredad de Dios, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque el rey de Israel ha salido a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Note usted que en reiteradas ocasiones David le dice a Saúl: mire, es que yo soy una pulga, es que yo soy insignificante, y también mis hechos prueban que yo no tengo nada contra ti. Por favor, ¿por qué me persigues? Pero es que Saúl no estaba persiguiendo a una pulga. Saúl no estaba persiguiendo a un perro muerto. Saúl, igual que usted y yo, estaba persiguiendo a su sombra, a la cual le tenía miedo. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que perseguimos a lo que se convierte o a quien se convierte en mi sombra, no porque es fea, sino porque le tengo miedo, porque mi sombra me amenaza. Saúl, la verdad es que quiere matar a David, no porque David sea grande, no porque David sea poderoso, es porque David es tu sombra y tu sombra te amenaza. ¿Lo ha entendido? Por eso también los hijos de Jacob querían matar a José. No sé si usted lo ha leído, en el capítulo 37 del libro de Génesis comienza la historia diciendo que José tenía 17 años y relata la historia y dice: y tuvo unos sueños. Se los contó a sus hermanos, que las gavillas de ellos se doblegaban ante la gavilla de él. O sea, los manojos que ellos habían recogido de espigas se doblaban ante la espiga, los manojos de él. Y luego tiene otro sueño y se lo dice también a ellos y a su padre: miren que yo soñé que el sol y la luna y 12 estrellas se inclinaban a mí. Eso fue suficiente. Hasta el padre se enojó. Te prohíbo que vuelvas a soñar así. Y se convirtió en la sombra del padre y de los hijos.
aunque usted no lo crea. La Biblia dice, el padre lo mandó un día a ir a buscar a sus hermanos para saber que estaban bien y que trajera una prenda de ellos. Y cuando ellos lo vieron a lo lejos, dijeron: allá viene el soñador, matémoslo a ver si se le cumplen los sueños. O sea, se había convertido en una sombra. Ellos no estaban en la casa, estaban en el campo, pero no podían librarse de la sombra de José. Y cuando lo vieron venir, allá viene, matémoslo a ver si se le cumplen los sueños. En realidad, ellos le tenían miedo a su sombra, que era José, y tenían miedo que se le cumplieran los sueños, y por eso era mejor eliminar a la sombra. Matémoslo. Ustedes ya saben lo que pasó. Lo vendieron para Egipto, fue vuelto esclavo en Egipto, se olvidaron de él, entre comillas, porque no lo pudieron olvidar. La Biblia dice, y el padre de José, dice, hablando del padre, porque se había vuelto en la sombra del padre y de los hermanos, dice, se vistió de luto. Y cuando había pasado suficiente tiempo, ellos vinieron a decirle al padre: ya, papá, ya es suficiente, a mi hermano lo mató una mala bestia, ya quítate el luto. Y dijo: no, de cierto descenderé enlutado por mi hijo hasta la tumba. ¿O no lo dice? No podía olvidarse de José. Se convirtió en la sombra del padre y se convirtió en la sombra de los hermanos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, cuando él le comentó el sueño a ellos, dice, su padre guardaba esto en su corazón. Hay algo en otros que hace que usted no los pueda olvidar y se convierte en la sombra. No persigas a tu sombra. No persigas a tu sombra. No te podrás librar de ella. Y después de un poco más de 20 años, estos hermanos llegan a buscar pan en Egipto y todavía no habían reconocido a José. Y fueron puestos en la cárcel por un día. Y dice allá en la cárcel, en ese día, ellos hablaban entre ellos y decían: esto nos ha venido por causa de nuestro hermano José, porque nosotros oímos su llanto y su clamor, como nos pedía que por favor no lo vendiéramos. Y lo vendimos. Después de 20 años estaban todavía hablando de José. Medio que les venía un sufrimiento, siempre se acordaban de José. Cuando le pasaba algo a uno de los muchachos, se acordaban de José. Cuando alguna cosa iba mal, se acordaban de José. José se había convertido en la sombra de ellos. No persigas a tu sombra. Mírenme. No persigas a tu sombra, no te podrás librar de ella. Al fin llega el momento que ellos lo pudieron conocer, sabían quién era, él se dio a conocer. Y ellos se inclinaron. No nos tomes en cuenta el pecado que cometimos contigo. No tomes venganza. En realidad eran locuras de muchacho. El que les dice: no se preocupen,
No fueron ustedes, fue Dios el que me mandó aquí. Vayan y le dicen a mi padre: tu hijo José vive. Y bueno, ya después de todo van y le dicen al padre: tu hijo José vive. ¿Qué dice la palabra? Dice: Jacob no les creía. Cuando al fin lo convencen, pero salga y mire los carruajes que están a la puerta de las tiendas, las mandó José. Entonces él sale y mira los carruajes y dice: basta, mi hijo José vive. Iré ahora y le veré antes que muera. Y se va con toda su familia para Egipto. Y cuando llega, la escritura dice: José fue a recibirlo a un lugar llamado Gosén. Allá lo abraza y llora sobre el cuello de su padre, sobre el hombro de su padre, y su padre llora sobre el hombro de su hijo. Y ahora le dice estas palabras: ahora puedo morir, porque mis ojos te han visto otra vez. No te podrás librar de tu sombra. No la persigas. Aleluya. Es una amenaza para tu éxito, para tus logros, pero no la persigas, porque no te podrás librar de ella. En realidad, déjame decirte una cosa: hay lugar en Dios para ti y para tu sombra. ¿Se lo puedo decir de nuevo? En realidad, hay lugar en Dios para ti y para tu sombra. No la persigas, no la persigas. Déjala ahí. ¿Cuántos están aquí conmigo? Ahora, eso está bueno. Dígame hablarle de otro personaje, Pablo, el apóstol. También se separa de Bernabé. La excusa no era tan válida, porque el correr de los años nos muestra que la excusa no era tan cierta. No sé si me entiende. Dice la escritura, no sé si es Hechos capítulo 16, creo, segundo viaje. Sí, en el capítulo 15 está el concilio de Jerusalén. En el capítulo 16 ellos inician un nuevo viaje misionero, si no me equivoco. Y en el capítulo 16 dice Pablo a Bernabé: vayamos otra vez a visitar las iglesias donde ya fuimos, donde se inició. Y dice: sí, vayamos. Y entonces hay un personaje de por medio que se llama Marcos, Juan Marcos, sobrino de Bernabé. Y dice: Pablo no estuvo de acuerdo, y dice: hubo una contienda o una discusión no pequeña entre los dos, hasta el punto que se separaron el uno del otro. Y Pablo le dijo a Bernabé: pues hermano Bernabé, si usted tiene tanto discernimiento de Dios, si realmente no le falla, porque para mí Marcos no es, pero si usted tiene tanto discernimiento, si tanto cree Marcos, pues váyase con Marcos, que yo me busco otro compañero. Y se buscó otro compañero. ¿Cómo se llamaba el otro compañero? Silas. Y dice: y Bernabé, tomando a Marcos, se fue. Y Pablo, tomando a Silas, se fue. Cada uno para donde iban a ir. Pasan los años, y ahora Pablo es un anciano que ya ha ido
primero, segundo, tercer viaje misionero, ha predicado por toda el Asia Menor, ha predicado por todas las partes que pudo de Grecia, ha ido y ha venido, ha predicado en Siria, ha predicado en Jerusalén, ha hecho lo que Dios le ha dicho, y ahora que está anciano, está en la cárcel, y le dice a Timoteo: tráeme a Marcos, me es útil para el ministerio. No podrás librarte de tu sombra. ¿Por qué se separa realmente Pablo de Bernabé? Porque de repente Bernabé, que era el pastor de la iglesia en Antioquía, era el pastor de Pablo, delegado por la iglesia de Jerusalén, que lo había ido a buscar al principio cuando recién se convierte, y después lo va a buscar ahora que ya hay que hacer la obra a un nivel donde ya Pablo está más capacitado. Realmente, después de este primer viaje, al entrar para el segundo, Pablo se da cuenta que Bernabé también es líder, también piensa, también tiene voz, también puede opinar, y también tiene algo en su cabeza y en su espíritu. Y realmente Pablo no podría seguir tomando decisiones así como las tomaba si Bernabé continuara con él. Eso es en el fondo lo que realmente le pasó. Pablo se da cuenta que Bernabé se le ha convertido en su sombra, porque fue el que realmente lo introdujo con la iglesia en Jerusalén de recién convertido. Después es el que va a buscarlo allá en donde él estaba en Tarso, cuando ya han pasado más de 10, no sé cuántos años exactamente. Es el que viene a ponerlo ahora a trabajar junto con él aquí. Bernabé se convierte en el que va con él en el primer viaje misionero, y ahora Bernabé puede salir en el segundo viaje misionero. Era la sombra de él. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Pablo no quería seguir con su sombra. Él quería ser Pablo, igual que usted quiere ser usted. Seamos honestos, ¿cuántos de ustedes quieren ser usted mismo? Levante la mano el de ustedes que quiere ser usted mismo. Déjeme ver su mano. ¿Quiere usted ser usted mismo? Levante su mano. Por supuesto. Si yo soy Juan, yo quiero ser Juan, ¿no? Si soy Pablo, quiero ser Pablo, ¿verdad? El problema es que se me atraviesa una sombra. Se llama Bernabé. Ha estado presente en mi vida desde que me convertí. Me introdujo a la iglesia. Me puso ahora en el ministerio de la iglesia a los gentiles. Fue Bernabé el que trajo a Pablo, no fue Pablo el que trajo a Bernabé. Ha ido conmigo en los viajes misioneros, y ahora también quiere decir quiénes son los que están capacitados para seguir haciendo la obra misionera conmigo. No me aguanto esto. Y es probable que me esté oyendo alguno que, aparte de ustedes que están aquí sentados, allá en Europa, en el Asia, en África, en América, es probable que me está oyendo algún pastor que no se ha podido librar de su sombra. Pero usted quiere ser usted, porque Dios lo llamó a usted, lo honró a usted, lo bendijo a usted y lo ha ayudado a usted. Pero se le atraviesa una sombra.
Y si la deja ahí, esa sombra va a compartir ese liderazgo que usted quiere. Y usted no quiere compartir ese liderazgo. Usted no quiere su sombra por allí. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor. Qué difícil es saber que nuestra sombra no la podemos eliminar. Y cuando llega el final de la carrera, estando Pablo en la cárcel, le dice a Timoteo: trae contigo a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio, porque todos los demás me dejaron solo. Él sí es capaz de estar aquí. Al final de la vida reconoce: mi sombra tenía razón, debía estar allí. Ay, 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 ay. Oh, ¿le gusta a usted un tipo de mensaje así? ¿O es incómodo para su vida? Porque eso no sucede solo allá en el pastorado. Sucede aquí en la vida real de nosotros, a nivel de hogar. Por eso hay tantas mujeres que, amando a su marido, lo golpean. Y no estoy hablando de golpes físicos, estoy hablando, lo golpean en la vida, lo castigan de alguna manera, porque saben que es su sombra. Por eso hay tantos maridos que, a pesar de amar a sus esposas, la golpean. Y no estoy hablando de golpes físicos, la castigan en la vida, hacen cosas porque saben: esta es mi sombra. Por eso hay tantos malos entendidos en la casa. Por eso en la iglesia hay tantos hermanos que, llorando de amor por otro, sin embargo lo fastidian y le quiere hacer la vida imposible, porque sabe que su hermano o su hermana se convirtió en su sombra. Que ese también habla, ese también piensa, ese también opina, ese también dice, ese también ora, ese también puede predicar, ese también puede cantar. Se convirtió en mi sombra. Sombra, quítate. No persigas a tu sombra, no te librarás de ella. Déjeme decirle ahora que en lo negativo también queremos correr a nuestra sombra, porque nuestra sombra demuestra nuestra debilidad. Estoy hablando ahora de lo negativo. ¿Sabe? Por eso Jonás huía de la presencia de Dios. ¿Ha oído usted, ha leído la historia de Jonás? Porque Dios revelaría su debilidad. Dios mostraría la humanidad de Jonás. Dios mostraría la falta de poder de Jonás y demostrará la falta de poder de cualquiera de nosotros que creemos sí tener poder, pero es únicamente el poder que Dios nos delega, pero en sí nosotros mismos no tenemos tal poder. Y el estar cerca de Dios revela nuestra debilidad. Y entonces Jonás se va huyendo. Y dice la escritura: compró un pasaje, subió a un barco para irse en la dirección contraria, hacia Tarsis, porque Dios le dijo que fuera a Nínive. Y dice literalmente: Jonás se embarcó para Tarsis huyendo de la presencia de Jehová. Ustedes saben la historia: en el mar se levanta una gran tempestad, etcétera. Los marineros, el patrón de la nave, lo despiertan. Levántate, dormilón, ¿qué te pasa? ¿De dónde eres? ¿Qué oficio tienes? ¿Qué haces? ¿Para dónde vas? Y dice, y ellos le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que era profeta y que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había dicho. Así dice textualmente. Dios es tu sombra, no te podrás librar de él.
No quieras ser profeta sin tu sombra. No quieras ser ministro sin tu sombra. No quieras ser líder sin tu sombra. No quieras ser tú sin tu sombra. No la persigas. Y entonces ya Dios hace todo, se levanta la tempestad. Él dice: tírenme al mar, lo tiran al mar. Bueno, el gran pez lo recibe, está 3 días ahí, hasta que al final ora, el pez lo vomita, sale allá otra vez. Dios le dice: ahora sí a Nínive. Va a Nínive y hace lo que Dios le dice. En el capítulo 3 usted encuentra a Jonás, después que ha profetizado. Dice: Jehová, al ver que el pueblo se arrepintió, tuvo compasión y dijo: no lo destruiré a Nínive, no por lo menos por ahora. Y dice: y Jonás se enojó. Yo quiero leérselo porque eso sí me encanta tremendamente. Dice en el capítulo 4: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Escuche esto: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tarde en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: haces bien en enojarte, Jonás. Está bien tu enojo, porque si yo quiero completar lo que Jonás dice, lo diríamos: porque por eso huía de ti, oh Jehová, porque yo sabía que tú eres Dios clemente, grande, misericordioso. Tú me ibas a hacer quedar mal delante de esta gente. Yo ya lo sabía, yo te conozco. Yo te conozco, yo sabía que iba a quedar mal, porque yo te conozco. No es sino que la gente llore un poquito y ya te arrepientes del mal. Porque cuando Dios es nuestra sombra, a nuestra mano derecha, su soberanía y su amor nos hacen quedar mal a nosotros, porque somos meros seres humanos, llenos de tantas cosas, de tantas pequeñas situaciones que se convierten en malicia, que no nos importa para nada la vida de los demás, que queremos mantener nuestra posición a cualquier precio. Queremos ser nosotros mismos y salir de nuestra sombra sin importar qué vaya a pasar. Por eso, Jehová, yo huía de ti, por eso, porque yo te conozco, que estar en tu presencia es bonito, pero delante de los demás tú me ibas a hacer quedar mal. Ahí está, ya prediqué. A ver, ¿qué hay de resultados? ¿Dónde ha caído fuego del cielo? ¿Dónde está destruido? Que sea por un terremoto, a lo menos hubiera un deslizamiento, algo. ¿Dónde? Y Dios le dice: ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? ¿Realmente lo estás haciendo bien? Como Jonás no entendía, Dios hizo crecer una calabacera sobre él. Y Jonás se protegió del sol con la calabacera que creció en una noche y estaba contento. Y a la otra noche el Señor mandó un gusano que se comió la calabacera. Y Jonás se volvió a enojar. Y dice exactamente así: y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo. Hasta la muerte. No persigas a tu sombra, que no te vas a librar de ella.
Dios va a hacer lo que Él quiera sin importar lo que tú quieras. No persigas a tu sombra. No quieras librarte de la presencia de Dios. No quieras librarte de la soberanía divina. No quieras librarte de la voluntad perfecta de Dios. Él no está interesado en tu imagen. Dios está interesado en su voluntad. Dios no está interesado en que te vean bonito. Dios está interesado en que Él pueda usarte como un canal, aunque quedes mal delante de los demás. Porque como profeta, Dios lo había usado. Pero como hombre, Jonás se sintió avergonzado. Dios no está interesado en que tú te sientas bien. Dios está interesado en usarte como canal para bendecir a otros. A Dios no le interesa tanto la imagen que de ti puedan tener los demás. No persigas a tu sombra, que no te podrás librar de ella. Pero por eso también Pablo hizo una oración. Déjeme ver dónde está esto. Sé que está en el libro de Corintios, en la epístola a los Corintios. Ojalá lo encuentre rápidamente. Porque el apóstol Pablo, hablando de su situación en el capítulo 12 en ese libro de Segunda de Corintios, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí, pero Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso Pablo oraba. Mucho se ha especulado acerca de cuál era el aguijón y el mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Cualquiera que sea, es muy duro, como yo dije el otro día, ver un pequeño demonito pegándole bofetadas a un apóstol. ¿Qué? ¿A mí? Pequeños demonios dándome por la cara, que dice un mensajero de Satanás. Mucho se ha especulado. Algunos dicen que era una enfermedad de la vista, otros dicen que era una enfermedad del estómago, otros dicen que eran los recuerdos y las pesadillas que tenía el apóstol Pablo. Porque él nunca se pudo olvidar de Esteban. El día que Esteban, puesto de rodillas, entregó el Espíritu, mientras él guardaba las ropas de los verdugos que lo apedreaban. Y Esteban decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicen algunos eruditos que eran esas pesadillas, esos sueños reales. Dicen algunos eruditos, dicen que él se soñaba a cada rato, oyendo y viendo la cara de Esteban, el gran hombre de Dios, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y él se soñaba cuando le decía a los verdugos: pero terminen, ya le falta poco, la última piedra, tírenla. Porque él era el líder. Y luego dice, en sus pesadillas él veía cómo Esteban, su cuerpo caía y ya quedaba sin respiración, ensangrentado. Y cuando se despertaba, él se acordaba que él ahora era siervo de Dios. Y lloraba, dicen los eruditos. Y por eso dicen los eruditos que él dice en la epístola a Timoteo, cuando él está hablando, dice: y por último a mí, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia de Cristo. Sea cual sea, lo que sea que lo abofeteaba, el diablo siempre se metía, y este hombre de Dios sentía la angustia de no ser lo que él quería ser. Porque en el fondo
nuestra sombra, que es Dios, nos hace darnos cuenta que no somos lo que pretendemos. Que yo a veces acuso a mi hermano, pero el Señor me dice: sácate la viga de tu ojo para que puedas ver a tu hermano bien, porque no lo está viendo bien. ¿Cuántos estamos aquí? En el fondo, muchas veces dicen los estudiosos que nosotros atacamos mucho los males que más padecemos. Dicen los estudiosos, y no estoy hablando de estudiosos cristianos, dicen los estudiosos, los doctores, dicen que en el fondo nosotros atacamos mucho los males de los cuales padecemos. Que igual que hacemos con una enfermedad, cuando nos damos cuenta que yo sufro de esto, entonces comienzo a ir al médico y a pedir una y otra medicina hasta lograr erradicar el mal, o sea, la enfermedad de mi cuerpo. Dicen los eruditos, de la misma manera los seres humanos también, cuando encontramos un mal en nuestro carácter o un mal en nuestra forma de ser, lo atacamos hasta la saciedad en otros. Y a veces nos sobrepasamos porque estamos tratando de erradicar nuestra propia sombra. A veces somos más duros de lo que deberíamos ser, no porque somos más malos, estamos tratando de erradicar nuestra sombra reflejada en otros. La gracia de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios hacen que yo quede desnudo, que se vea mi debilidad, que se vea mi fragilidad, que se vea mi humanidad. Y por eso el apóstol Pablo decía: por favor, Señor, quítalo de mí. Por favor, Señor, yo soy apóstol, quítalo de mí. Por favor, Señor, yo he predicado tanto, quítalo de mí. Pero el Señor le dijo: dejémoslo así. Dejémoslo así. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es cierto, yo sé que cuando te pasa eso, tú te sientes, cualquiera diría, deprimido, desinflado, desmoralizado, descorazonado. Es que es muy descorazonador ver que yo no soy lo que quiero ser. ¿Está usted aquí conmigo? Es muy desmoralizante saber que yo no soy lo que pretendo. Cuando en la soledad, porque eso no era en público, no era mientras el apóstol predicaba, eso era a solas, allá en su casa, después de los días gloriosos de haber hecho milagros y sanidades, lo uno y lo otro, de repente, una bofetada por la cara, otra bofetada por la cara. Tú no eres todo lo que crees. Sí, las bofetadas eran eso. Y le decía, dice, había un mensajero de Satanás. Sea cual sea la cosa, si eran las pesadillas, o si era el estómago, o si era lo que fuera, la vista, lo que sea, cada vez que recibía los golpes, luego el mensaje: tú no eres todo lo que crees. Tú no eres todo lo que pretendes. Tú solo eres tú. Y eres más frágil de lo que te imaginas.
Y entonces el Señor salía a ayudarlo y le decía: tranquilo, ánimo, ánimo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Ánimo, ánimo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque el Señor siempre estará contigo, a pesar de que todas estas cosas de la sombra demuestren lo débil que eres. Dios estará contigo para decirte: ánimo, ánimo, yo estoy contigo, ánimo, mi poder se perfecciona en la debilidad. No te puedes quedar caído. Ahí aparece el Señor diciéndole: tú no eres salvo por lo que tú eres salvo porque yo te salvé. Tú no eres salvo por tus logros, ni personales, ni a nivel de carácter, ni espirituales, ni nada. Tú eres salvo porque yo di a mi Hijo Jesucristo, y por su sangre Él te limpió y te lavó todas tus debilidades. No te preocupes, mi poder se perfecciona en las debilidades. No persigas a tu sombra. No persigas a tu sombra. No podrás librarte de ella. Voy a dejar esto abierto por si alguien, quien quiera que sea, siente que desea ponerse de pie aquí y hacer una oración junto con el pastor.